Se te escucha impeque, todo bien. Ah, ya, perfecto. Ya siendo las 19:01 del lunes 11 de abril del presente año, damos inicio a la segunda ayudantía de la asignatura de Física Mecánica 1. En este sentido, los objetivos de la presente sesión van a ser explicar mediante ejercicios resueltos las temáticas de cinemática y vectores, particularmente lo que guarda relación con la cinemática en una dimensión, que es la primera parte de la cinemática. A su vez, también desarrollar una secuencia de pasos para dar respuesta a estos problemas. Destacar también que todos los ejercicios que se van a explicar en esta sesión fueron extraídos del libro Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 1, de Serwey y Hewitt. En el caso de que también ustedes quieran buscar más ejercicios, este es uno de los libros que más material entrega, ¿ya? Por otro lado, eh, yo supongo que vieron la guía que les mandé, no sé si el sábado o el domingo, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, ¿alguno de ustedes? Le eché una miradita, pero no muy a fondo. Supongo que es Yo porque tampoco. tuvieron pruebas, ¿no? Hoy día Sí, sí. olvida. ¿Y qué tal esa prueba? Muy compleja, ¿no? Eh, la verdad no sabría decirte. No Ya. imposible, pero igual estaba más o menos. Entonces entiendo que obviamente por esa prueba no pudieron ver la guía, pero no hay problema porque para eso están las ayudantías finalmente. Dice el primer ejercicio a resolver, dice, una partícula parte del reposo y acelera como se muestra en la figura adjunta, esta figura de acá, ¿ya? Dice, determine A la rapidez de la partícula en t igual a 10,0 segundos y en t igual a 20,0 segundos. Y B la distancia recorrida en los primeros 20 segundos. Entonces, este ejercicio es uno de los ejercicios que se pueden dar en física, donde a partir de un gráfico tenemos que ser capaces de obtener información que nos permita dar respuesta al problema. Aquí, ¿qué podemos observar? Bueno, vemos un gráfico que relaciona el tiempo en segundos con la aceleración que describe una partícula. O sea que aquí en el fondo vemos toda la trayectoria que sigue una partícula en su movimiento, ¿ya? Y entonces nos piden como primer enunciado la rapidez, ¿ya? Que es el tema. Tenemos aceleración y tenemos tiempo. Y lo importante acá es destacar que nos piden la rapidez en dos periodos de tiempo distintos. En t igual a 10 segundos y en t igual a 20 segundos. Entonces tenemos que ser capaces eh, de ver cómo resolver, teniendo este gráfico de aceleración y tiempo, cómo resolver el tema para la rapidez, ¿ya? Así que no sé si a alguien de ustedes se les ocurre cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos llegar a la rapidez. No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea. Con el área bajo la curva. Ya el área bajo la curva podría ser una opción. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que como son dos puntos distintos, o sea, el punto 10,0 segundos y el punto 20,0 segundos, la estrategia a seguir es simplemente evaluar por separado el tiempo 10 y el tiempo igual a 20. Y en este caso particular, tenemos que buscar una expresión que nos ayude a calcular esa rapidez, teniendo en cuenta que la velocidad inicial de la partícula es cero. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que parte del reposo. Esa otra parte importante que nos ayuda en el problema. Entonces, si nosotros revisamos nuestras fórmulas de cinemática en una dimensión, la ecuación que relaciona una posición inicial y que relaciona también una aceleración y un tiempo es justamente velocidad o velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, y teniendo en cuenta también eh, la situación que nos dan, sería reemplazar la velocidad inicial, reemplazar también la aceleración y el tiempo. En este caso particular, vemos que al segundo 10, observando el gráfico,
la aceleración que tiene la partícula es constante. En este caso vemos que marca 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces nosotros tenemos en este caso la aceleración, tenemos también el tiempo que justamente nos piden evaluarlo en 10 segundos. Tenemos la aceleración, tenemos el tiempo, parte del reposo, por tanto tenemos la velocidad inicial, que en este caso es 0, por este tema de acá, y sería simplemente reemplazar, dándonos como resultado que la velocidad, más bien rapidez, teniendo en cuenta que velocidad y rapidez no es lo mismo, rapidez en este caso sería 20 metros por segundo, para el intervalo de tiempo justamente en t igual a 10 segundos. No sé si alguien tiene una duda de esta parte del ejercicio. O hasta ahora, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿De qué fue lo que hice acá para obtener esa rapidez? ¿Podrías repetirlo nuevamente? Es que no entendí muy bien. Ya. ¿Desde qué parte? Es que en realidad estaba como copiando y no alcancé a Ya. escuchar muy bien. Es una partícula que parte del reposo. O sea, su velocidad inicial o su rapidez inicial en este caso es 0. Y nos dan este gráfico que describe su comportamiento a través de 20 segundos. Relacionamos los segundos el tiempo en segundos y también la aceleración. Por ejemplo, acá vemos en el gráfico que del segundo 0 al 10 tiene una aceleración constante de 2. Después del 10 al 15 no tiene aceleración, es 0. Y vemos que del 15 al 20 tiene una aceleración negativa, lo que quiere decir que está retrocediendo, y es de menos 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y la primera parte o el primer inciso nos pide la rapidez que tiene esta partícula en t igual a 10 y aparte en t igual a 20 segundos. Entonces, lo que yo decía es que para poder obtener esa rapidez tenemos que buscar una expresión, una ecuación que relacione las variables que tenemos. Las variables que tenemos son la aceleración, que la podemos sacar de este gráfico, que es 2. Tenemos el tiempo, que es 10 segundos, porque se va a dividir en todo este problema, o sea, cuando es 10 y cuando es 20 por separado. Y tenemos la velocidad inicial, que el enunciado nos dice que es 0 porque parte del reposo. Entonces, ahí simplemente es reemplazar 0 más 10 segundos por 2 metros por segundo al cuadrado. Esto nos queda una rapidez de 20 metros por segundo. No sé si se entiende ahí. Sí, ahí me quedó claro, gracias. Ya, no hay que. Como es 10 y t igual a 10 segundos, ese es el primer caso. Después corresponde también analizarlo cuando es 20. Y cuando es 20 tenemos que tener las mismas consideraciones. Simplemente la velocidad inicial cambia. La velocidad inicial vendría a ser los 20 metros por segundo al cuadrado de la parte anterior. Luego la aceleración en el segundo 20, si nosotros nos damos cuenta en el gráfico, es negativa, constante además de menos 3 metros por segundo al cuadrado. O sea, aquí tenemos la aceleración de menos 3 metros por segundo al cuadrado. Tenemos el tiempo que es 20 segundos. Así que para obtener la rapidez simplemente reemplazamos velocidad inicial de 20 más aceleración de menos 3 por el tiempo, que aquí en este caso no es 20, por la sencilla razón de que estamos trabajando en un intervalo donde nuestra aceleración al instante 20, nuestra aceleración al instante 20 es de menos 3, pero esa aceleración de menos 3 solamente ocurre en un lapso de ¿qué? En un lapso de 5 segundos, que es del segundo 15 al segundo 20. Entonces, por esa misma razón es que en vez de reemplazar un tiempo de 20, reemplazamos un tiempo de 5. Si nosotros hacemos esos cálculos, nos da una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna duda de esta segunda parte del primer inciso. ¿Podrías volver a explicar por qué 5 segundos? Ya, mira. Nosotros decíamos que en el instante 20 tiene una aceleración que es de menos 3. Queda claro eso, ¿cierto? Sí, Ya, pero esa aceleración de menos 3 responde a un intervalo específico de tiempo en que esta partícula tiene esa aceleración, que es del segundo 15 al segundo 20. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, del segundo 15 al segundo 20 pasan 5 segundos. Y por ese mismo motivo, si nosotros vamos a utilizar que en el instante 20 segundos tiene menos 3 de aceleración,
obviamente esa aceleración está en solamente 5 segundos, ¿ya? ¿Queda claro ahí el por qué 5? Ahora sí, muchas gracias. No, no hay de qué. Entonces, la primera parte de la pregunta, del enunciado, nos decía rapidez de la partícula en t igual a 10,0 segundos y en t igual a 20,0 segundos. Simplemente damos respuesta a eso, donde lo que tuvimos que hacer es evaluar por separado, ¿ya? Y obviamente, como ya me dijeron que no tienen dudas, podemos pasar a la segunda parte del ejercicio, que nos dice la distancia recorrida en los primeros 20 segundos. Y para este caso particular, sí, como alguien bien dijo, tendríamos que considerar el área bajo la curva, ¿ya? Teniendo en cuenta que este gráfico tiene varios comportamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo visualizamos, hay un tramo donde la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, tenemos tramos donde no hay aceleración, donde es cero, y tenemos tramos donde esta aceleración es negativa. Entonces, bajo este esquema, los tipos de movimientos que se dan en estos tramos son diferentes, ¿ya? Y la estrategia que vamos a utilizar es básicamente que para poder calcular esta distancia tenemos que dividir por tramos o evaluar por tramos el problema, ¿ya? No sé si se entiende por qué lo vamos a hacer por tramos o les queda claro. Porque ahora obviamente teniendo en cuenta que se hace por tramos es que podemos seguir resolviendo el problema. Entonces no sé si les queda claro por qué. En ese caso serían 6 tramos, ¿o estoy mal? Serían solamente 3 tramos, porque en esos 3 tramos hay diferentes tipos de movimiento. Si te das cuenta, en el primer tramo, que es del segundo 0 al 10, nosotros tenemos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Del 10 al 15 tenemos una aceleración de 0 y de 15 a 20 de -3. O sea, son 3 tramos porque hay 3 aceleraciones distintas en el comportamiento de esta partícula a través de estos 20 segundos. Entonces, por eso, donde cambia la aceleración, se inicia un tramo distinto, ¿ya? Acá es el primer tramo, segundo tramo y tercer tramo, ¿ya? ¿Te queda más claro ahí? Sí, perfecto. Ya, entonces esa es nuestra estrategia. Ahora bien, el primer tramo, del segundo 0 al segundo 10, tiene una aceleración de 2 en todo ese tramo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de movimiento en términos de la cinemática se establece cuando la aceleración es la misma en un tramo? O sea, es constante. ¿Alguien sabe cómo se llama ese tipo de movimiento que adopta esta partícula en este tramo específico? Porque tenemos movimientos donde la velocidad es constante, donde la aceleración es constante. No sé si alguien sabe. Movimiento uniformemente acelerado. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, se llama uniformemente acelerado o uniformemente variado, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, claro, el primer tramo corresponde justamente al segundo 0 al 10, y claro, del segundo 0 al 10, nosotros tenemos este comportamiento y nos vamos al formulario que se tenga de cinemática, y claro, nosotros queremos calcular la distancia recorrida. En términos físicos, la distancia recorrida no es nada más y nada menos que x o la posición. Entonces, la ecuación que relaciona la posición, en este caso particular, es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde obviamente, como también lo hicimos en el primer apartado, como la velocidad inicial es cero porque parte del reposo, esto se puede eliminar y nos queda simplemente velocidad, o sea, aceleración tiempo al cuadrado por un medio, ¿ya? Y con eso podemos calcular esta distancia que es del segundo 0 al segundo 10, ¿ya? Recordemos que esta fórmula es del movimiento uniformemente variado o también acelerado, como también se le conoce en los libros, ¿ya? Entonces, reemplazando todos estos datos los tenemos, el 1 medio es una constante, la aceleración sabemos que es de 2 en este tramo, es constante positiva de valor 2, de módulo 2, y el tiempo también pasan 10 segundos, por tanto el t igual a 10 segundos,
t al cuadrado sería 10 al cuadrado, que son 100. 100 por 2 nos da 200, pero por un medio nos da 100. Por tanto, x igual a 100 metros, lo que quiere decir que en el primer tramo, o sea, en el tramo comprendido entre 0 a 10 segundos, se recorren 100 metros. O sea, esta partícula recorre 100 metros, ¿ya? No sé si hay alguna duda de esta parte. ¿Les queda alguna duda o se entiende? Se entiende, por lo Ya. menos yo. Ya. Siguiendo esta misma lógica que dijimos al comienzo de que lo dividíamos por tramos, el siguiente tramo que nos correspondería analizar es desde el segundo 10, bueno, hasta el segundo 15. Y ahí nosotros podemos observar que marca 0 el gráfico, o sea que aquí tenemos una aceleración de 0. Y cuando la aceleración es 0, ya no estamos hablando de un movimiento acelerado, uniformemente variado, como se le conozca en los libros. Aquí estamos hablando netamente de un movimiento rectilíneo uniforme, que también tiene sus propias ecuaciones, que por la naturaleza de su funcionamiento es más sencilla. En este caso también es x, que es la posición, pero tiene una ecuación mucho más sencilla, que es simplemente la velocidad por el tiempo, ¿ya? Y en este caso nosotros tenemos que asumir que la velocidad es de 20 por el hecho de que es justamente la velocidad con la que termina el tramo anterior y comienza el siguiente tramo, que sigue siendo de 20. Tal como lo obtuvimos en el apartado A, es de 20 metros por segundo. Nosotros simplemente multiplicamos los 20, digamos, metros por segundo por 5, que sabemos que entre el segundo 10 y el segundo 5, perdón, entre el segundo 15, transcurren 5 segundos. Así que el tiempo es 5. Y 5 por esta velocidad nos da 100 metros, ¿ya? En términos de unidades, sabemos que la velocidad se mide en metros por segundo y que el tiempo obviamente se mide en segundos. Por tanto, si tenemos segundo abajo y segundo arriba, los segundos se dividen o se eliminan y nos queda simplemente en metros, ¿ya? Eso es para el tema de la dimensionalidad. Y por tanto, nos da 100 metros, lo que quiere decir que en el segundo tramo, o sea, del 10 al 15, la distancia que recorre esta partícula, bueno, da la casualidad que es igual que antes, que sería 100 metros, ¿ya? 100 metros. No sé si queda alguna duda de este segundo tramo. ¿Les queda todo claro? Sí, queda claro. Ya, genial. Y similar pasa con este tercer tramo. En este tercer tramo, nosotros notamos que es similar al caso, al primer tramo, solo que la aceleración en este sentido es negativa. Lo que en términos físicos quiere decir que en el fondo está retrocediendo o más que nada se está deteniendo, ¿ya? Y bajo este punto de vista, se trata de igual manera, es un movimiento uniformemente variado, que en los libros se le conoce retardado en realidad porque tiene signo negativo, pero sigue teniendo los mismos principios que el variado o que el acelerado, solo que es negativo. Entonces, del 15 al 20 pasan 5 segundos, ¿ya? Aparte de que pasan 5 segundos, tenemos la misma ecuación que antes, solo que la velocidad inicial ya no es 0, sino que es de 20 metros por segundo. El tiempo son 5 porque ya dije que pasan 5 segundos. Del 15 al 20, 5 segundos. El 1 medio, el menos 3, que es la aceleración, y el 5 nuevamente al cuadrado. Todo este ejercicio, este cálculo, nos da 62,5 metros, que responde justamente a la distancia que se recorre en este tercer tramo. Entonces, como ya nosotros hemos obtenido parcialmente y por separado, digamos, dependiendo del tipo de movimiento del tipo de movimiento de estos tramos, hemos obtenido por separado la distancia recorrida. Por tanto, ahora simplemente corresponde sumarlo. 100 metros más 100 metros más 62,5 metros nos da como resultado 262,5 metros.
que responde a la distancia total. Entonces ahora, como respuesta, nosotros podemos decir que la distancia total que recorre la partícula los 20 segundos es de 262,5 metros, ¿ya? No olvidar que siempre en los problemas de física es necesario dar respuesta a los problemas porque finalmente lo que aparece al comienzo son preguntas y las preguntas tienen respuestas, ¿ya? Todo esto son los mecanismos para los cuales llegamos al resultado, pero esta respuesta es necesaria, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda de finalmente cómo llegamos a la respuesta. La duda que tengan en realidad. No sé si alguien por ahí quiere decir algo, como, o si no tienen duda en general para que pueda pasar al ejercicio 2. Yo no tengo dudas. Ah, genial, genial. Entonces, vamos a pasar al ejercicio número 2, que bueno, en términos de complejidad son similares, solo que el análisis que se le da es distinto, porque el primer ejercicio respondía a un análisis gráfico, por así decirlo, pero este responde más a un análisis que tiene que ver con las ecuaciones, ¿ya? Dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la siguiente ecuación. ¿Cuál es la ecuación? X igual a 2,00 más 3,00 por t menos 1,00 por t al cuadrado, donde X está en metros y t en segundos. En t igual a 3,0 segundos encuentre la posición de la partícula, p su velocidad y c su aceleración, ¿ya? Entonces este es un problema donde nos dan la ecuación de la posición en función del tiempo. Es como si fuera una función matemática. Es una función matemática básicamente. Y nos dicen obviamente que x es metro y t es segundo. Entonces nos piden posición, velocidad y aceleración de esta partícula. Y en un instante específico, que es el instante de 3,00 segundos, ¿ya? Ya. Como en cualquier problema, tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a resolver, qué estrategia vamos a ocupar. No sé si a alguno de ustedes se les ocurre cómo podríamos solucionar este problema o en realidad cualquier idea que tengan. No sé si alguien tiene algo que decir. ¿O se les ocurre cómo podríamos empezar? Se puede empezar derivando, Ya. ¿Y por qué derivarías tú? porque X, si no me equivoco, es la posición, ¿cierto? ¿Sí? Es la posición, la derivada de posición es velocidad, Ujú, ¿sí? la derivada de velocidad es la aceleración. Sí. Tienes toda la razón. Cuando a nosotros nos dan una ecuación de posición, por ejemplo, podemos hacer esto. Y sí, justamente en términos físicos, la velocidad se obtiene como la derivada respecto del tiempo, la derivada de primer grado del tiempo, o sea, respecto del tiempo de esta posición. Y obviamente si quisiésemos obtener la aceleración, derivamos esta velocidad una vez o derivamos dos veces la posición, ¿ya? O sea, que hay un poco de cálculo metido en la física. Y lo mismo, pues si quisiéramos pasar, por ejemplo, de velocidad a posición, integramos en vez de derivar. Pero toda la razón, como tú lo planteas, en realidad, como tenemos la ecuación de la posición, para el primer caso no necesitaríamos derivar porque tenemos la expresión y como tenemos el tiempo en segundos, que es t igual a 3,00 segundos, simplemente tenemos que reemplazar. Reemplazar en esta expresión para obtener esta posición, donde sería 2 más 3 por 3 menos 1 por 3 al cuadrado. Todo eso
Si nosotros lo resolvemos, reemplazando simplemente el 3, nos daría como resultado 200 metros. ¿Y eso qué quiere decir? Justamente que en el instante de t igual a 3,00 segundos, la posición de esta partícula que se mueve a lo largo del eje X es de 200 metros. Así que, claro, en este primer punto es solo reemplazar, ¿ya? No sé si a alguno de ustedes les queda claro esto o tienen alguna duda de esta primera parte. Una pregunta, ¿son 200 metros o 2 metros? Eh, sí, toda la razón, son 2 metros. Acá me faltó una coma. Colocamos la coma. Claro, seguramente el Excel no procesó las comas. Sí, 2 metros, justamente. Sí, 2 metros porque el tema del... Seguramente cuando hice la resolución, la coma me la tomó como punto y me lo dejó como si fuera en base a 100. Pero toda la razón lo que tú dices. Pero la resolución es exactamente la misma. Simplemente reemplazamos, ¿ya? O sea, reemplazamos. Sería 2 más 3 por 3 menos 1 por 3 al cuadrado. Y todo ese resultado nos da 2 metros como tú dices. Sí, justamente. Ya ese fue un error de comas y puntos. Pero la metodología es la misma. O sea, tenemos la posición y si queremos en un instante de tiempo, simplemente reemplazamos, ¿ya? Eh, Otra cosa importante que este tipo de funciones en otras partes las pueden tratar como x de t, porque en realidad x es una función que varía en el tiempo y también se puede trabajar como una función como se ve en matemáticas en realidad. Así que bien, en este primer enunciado tenemos sí, posición de la partícula 2 metros, simplemente reemplazando. Ahora bien, y como el compañero de ustedes decía, el compañero justamente decía, cómo nosotros encontramos la velocidad de esta partícula y tenemos la particularidad que nos da la función, donde velocidad, en este caso, es la derivada de la posición respecto del tiempo. O sea, es la derivada de primer orden, la derivada respecto de una única variable, que vendría a ser el tiempo. Y en este caso, tendríamos que derivar esta función respecto de t. Y para nosotros derivar esta función y obtener la velocidad, tenemos que recordar lo más básico de cálculo. La primera parte es derivar el 2,00. La derivada de un número, ¿cuánto es? ¿La Cero. cuánto? La derivada de un número, Eso que dijo, 0. 0. La derivada de un número por La variable la variable. Y la derivada de un número por la variable al cuadrado, sería el... En ese caso sería 2t. 2 menos la 2t. variable y la... Sí. Sí, porque este exponente pasa a multiplicar al comienzo de la expresión y se le baja un exponente. Entonces nos quedaría 3 menos 2t. Y 3 menos 2t, para poder obtener entonces la velocidad también en este instante 3,00, donde nos piden, sería también simplemente reemplazar. Sería 3 menos 2 por 3, sería 3 menos 6, que sería menos 3 metros, ¿ya? Menos 3 metros, en este caso, es menos 3 metros por segundo, ¿ya? Porque en términos de velocidad, velocidad se mide en metros por segundo, ¿ya? No, ¿les queda alguna duda de esta parte o todo claro? Todo claro. Ya, todo claro. Y siguiendo el mismo razonamiento que dijiste, es que nuevamente, si nosotros tenemos la velocidad y queremos obtener la aceleración, bueno, podríamos derivar esta velocidad respecto del tiempo una vez, o lo que es lo mismo también, ya aplicando cálculo en varias variables, si nosotros queremos obtener la aceleración, tendríamos que derivar dos veces la posición, una derivada de segundo orden, respecto de el tiempo al cuadrado,
que en realidad es lo mismo que derivar para obtener la velocidad, bueno, y después para obtener la aceleración, ¿ya? Así que derivamos nuevamente la velocidad respecto del tiempo. En este caso particular, nuevamente, como ustedes dijeron, la derivada de un número es simplemente 0 y el número por la variable es simplemente el número y nos quedaría menos 2 solamente. O sea que nuestra aceleración es menos 2, en este caso, metros por segundo al cuadrado. Y aquí pasa algo bastante interesante y es el hecho de que quedó una función en realidad constante, donde independiente del valor que nosotros le introduzcamos, en realidad no lo podemos introducir el valor, independiente de cualquier valor de tiempo, la aceleración siempre va a ser la misma, ¿ya? Porque es un número donde no le podemos reemplazar un valor. Entonces, para cualquier valor, su coordenada i o su coordenada de aceleración va a ser menos 2, ¿ya? Y ahí nosotros podemos decir que, aunque no reemplacemos el 3, que igual en t igual a 3 segundos, su aceleración va a ser de menos 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Esa es como la respuesta. No sé si queda alguna duda de esto. ¿O En les este queda claro? caso, en este caso ¿Sí? no se dice que va a ser, ¿cómo dijo? Constante. Constante. Sabes que es un Con- movimiento variado, por así decirlo. Constante, ya, ok. Porque no tiene la variable del tiempo ahí, ¿cierto? Claro, no tiene la variable del tiempo. Eso quiere decir que independiente de cuánto tiempo pase, tu aceleración va a ser la misma. ¿Ya? Entonces constante. Ok. Sí, no, eso simplemente, ¿ya? Y bueno, este ejercicio tenía la variabilidad, por así decirlo, de que como nos dan una función del tiempo para posición, teníamos que derivar para poder obtener velocidad y para poder obtener finalmente la aceleración. Más allá de eso, no hay complejidad porque simplemente reemplazamos el tiempo, ¿ya? Así que pasamos al ejercicio número 3. Em, Dice un objeto que se mueve con aceleración uniforme tiene una velocidad de 12,0 centímetros por segundo en la dirección x positiva cuando su coordenada x es 3,00 centímetros. Si su coordenada x 2,00 segundos después es menos 5,00 centímetros, ¿cuál es su aceleración? ¿Ya? Este ejercicio en el fondo lo que hace es que nos dan un objeto que se mueve con aceleración uniforme, o sea, es una aceleración que siempre es igual, y que además tiene una velocidad de 12,0 centímetros en un eje x positivo, o sea, en el sentido positivo, cuando su coordenada x es 3,0, ya, o sea, esta velocidad responde a 12,0 cuando su coordenada x es 3,00. Y nos dicen además que 2 segundos después su coordenada x es de menos 5,00 centímetros. O sea que 2 segundos después ya no está en la coordenada x, sino que, o sea, no está en la coordenada x 3 centímetros, sino que en realidad está en la coordenada x 5 centímetros, ¿ya? Y nos preguntan cuál es la aceleración. Ya, este ejercicio de por sí lleva un poquito más de razonamiento, pero no tanto en el sentido de comprender cuál es la ecuación que relaciona las variables. Nosotros nos preguntamos, ¿qué tenemos? Tenemos una posición inicial. ¿Qué más tenemos? Tenemos un periodo, un intervalo de tiempo. Tenemos también una velocidad inicial. Y entonces la ecuación que relaciona todas esas variables es posición final, digamos, igual a, por así decirlo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial, donde lo que nosotros queremos conocer es la aceleración. ¿Por qué? Porque la posición final la tenemos, o sea, termina en el menos 5, pero estaba originalmente en la coordenada 3, ¿ya? Luego también tenemos que hay un tiempo en el que transcurre esto, hay una velocidad inicial también, entonces tenemos todos los datos como para poder en el fondo despejar la aceleración de esta ecuación, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda de hasta acá del problema, de cómo se analiza este problema.
¿Por qué es que utilizaremos esa fórmula en específico? Es que si nosotros podemos analizar, tenemos que aquí el objeto, que es lo que en el fondo sufre, claro, tiene una velocidad, pero lo que sufre este objeto es un cambio en su posición, ¿ya? O sea, este objeto pasa de estar en la posición x 3 centímetros para estar en un tiempo después, digamos, en una coordenada distinta de x que es menos 5. Eso quiere decir que sufre un cambio de la posición. Y este xf y este xy que está acá, si nosotros pasásemos este xy para el otro lado, sería como xf, xy. Y eso es el delta x, ya, o sea, que es el delta de la posición. Y el delta de la posición es, en el fondo, el cambio que sufre en la posición, que es justamente lo que en el enunciado se describe, que este objeto en realidad cambia su posición. Entonces nosotros buscamos qué ecuación relaciona todos nuestros datos. Y claro, tenemos la posición final, la posición inicial, nos dan velocidad, tenemos un tiempo en el que transcurre esto, entonces ahí simplemente se despeja la aceleración, porque también está introducida finalmente la aceleración que mueve este objeto. Claro, nos dicen que es uniforme, pero no sabemos cuál es, y justamente es lo que nos están preguntando. Ya, no sé si se entiende ahí. Sí, perfecto. Ya, y simplemente como tenemos esta ecuación, donde lo que nosotros queremos calcular no está despejado, sino que está dentro de la ecuación, nosotros tenemos que, por así decirlo, despejar, ¿ya? Tenemos que dejar sola la aceleración y vemos que aquí hay términos que están sumando. Tenemos la velocidad inicial por el tiempo sumando y tenemos la posición inicial sumando. Entonces, son bien elementos de álgebra básica. Estos que están sumando los pasamos restando. Nos quedaría xf menos velocidad inicial por tiempo, menos posición inicial, o sea, en realidad pasando todo esto para el otro lado, y pasando todo esto para el otro lado, también nos va a quedar un medio, ¿cierto? Acá, y es un medio, este 2 lo podemos pasar multiplicando, y nos quedaría todo esto por 2, y también el tiempo lo podemos pasar, que está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo. Como el tiempo está positivo, y si nosotros lo pasamos para abajo, quedaría tiempo a la menos 2. Entonces aquí finalmente estaría el despeje de la aceleración. Ya, no sé si se entiende este despeje. Se supone que todo eso es igual a A. Igual a A, sí, igual a A. Ah, ya, ok. Ah, es el despeje algebraico de esta ecuación. Multiplicando lo que estaba dividiendo y dividiendo lo que estaba multiplicando. Y cuando nosotros tenemos esto, tenemos que pensar simplemente en qué es lo que nosotros queremos calcular. Y lo que nosotros queremos calcular es la aceleración, la magnitud, particularmente esta aceleración, el módulo de esta aceleración, que es lo que finalmente nos interesa, y a esta expresión simplemente le aplicamos el valor absoluto y reemplazamos, ¿ya? O sea, simplemente tenemos que reemplazar, tenemos el 2 que estaba por fórmula, luego tenemos una posición final que nos da el enunciado de menos 5 centímetros, tenemos una velocidad inicial que es de 12 centímetros por segundo, tenemos un tiempo que en este caso es de 2 segundos, porque el cambio que se vive es 2 segundos después, como se nos dice en el enunciado. Entonces aquí nosotros multiplicamos por los 2 segundos y se lo restamos a la posición inicial, que la posición inicial era 3 centímetros, y todo esto lo multiplicamos por el tiempo elevado a menos 2, que sería 2 segundos a la menos 2, donde finalmente, luego de reducir todos estos elementos, llegamos a una respuesta de una aceleración de 16 centímetros por segundo al cuadrado, ¿ya? Aquí es importante destacar que no fue necesario, por así decirlo, hacer algún cambio de unidades porque tuvimos la ventaja de que todas las unidades que se describen en el enunciado están en centímetros, o centímetros por segundo, etcétera, pero todas están en centímetros y segundos, por tanto, es llegar y reemplazar, ¿ya? No sé si se entiende esta parte.
o alguna duda que tengan en realidad, la que sea que tengan. Me perdí cuando todo pasó como a estar entre valores absolutos. Ya, es que eso es porque la aceleración es un vector, ya, o sea, es una magnitud vectorial. Y la magnitud vectorial, claro, se le puede asumir o se le puede asignar un signo que lo que te indica es si está, ¿en qué sentido? Claro, si tú tienes una aceleración positiva, es que se está moviendo positivamente o está avanzando, y si es negativa es que está como frenando, por ejemplo. Pero eso es la interpretación física, pero en realidad lo que le da valor a este vector, que es la aceleración, es simplemente el número, el valor o el tamaño. Y el tamaño es el módulo, que en términos estrictos es solamente el valor positivo. Entonces, a nosotros nos interesa ese valor, ese tamaño, independiente si es signo positivo o negativo, nos interesa ese tamaño, ¿ya? Y en base a eso, el valor absoluto simplemente hace que todo lo que aquí salga sea positivo, ¿ya? No sé si se entiende ahí, Sí, ya. Y se entiende entonces todo este reemplazo que se hizo. sí, pues eso es por los datos que están en el ejercicio. Claro, o sea, en términos del ejercicio, claro, todo está en el ejercicio. Y finalizando un poco este ejercicio, la complejidad que tiene es entender qué es lo que pasa en este contexto, que obviamente es un cuerpo, un objeto que cambia su posición, y en base a eso es uno de los mayores desafíos al resolver un problema de física, que es entender, ya, hacer un contraste, qué datos me están dando, ya, qué datos yo tengo, que no tengo, en base a eso, qué ecuación me sirve. Del set de ecuaciones que tengamos, ¿cuál es la ecuación que a mí me sirve? Y si yo detecto bien esa ecuación, voy a poder resolver el problema, ¿ya? Entonces, la metodología de este ejercicio era esa, detectar qué ecuación me sirve para mis datos y entender un poco que este ejercicio, qué es lo que este ejercicio quería decir, ¿ya? Entonces, si no hay dudas, pasamos al último ejercicio de la sesión. Yo en la guía les puse 3 ejercicios, que fueron los que me recomendó el profe, pero también añadí un cuarto ejercicio, dado que igual ataca otro punto de los posibles ejercicios que se puedan dar en cinemática, así que lo coloqué igual, este ejercicio, y se está presentando en pantalla. Dice, un jet aterriza en un portaaviones a 140 millas por hora, y en este caso, en este contexto, 140 millas por hora es a aproximadamente 63 metros por segundo, ¿ya? Seguramente en muchas películas ustedes habrán visto un portaaviones, son estas tremendas estructuras que están en el mar y que en el fondo son como bases de aviones. Los aviones entran y salen de estos portaaviones, como su nombre en realidad lo dice, portaaviones. Y bueno, eso es poco para entender el contexto. Nos dan que este jet aterriza, o sea, aterriza en esta estructura a esta velocidad, en 140 millas por hora, que es lo mismo que 63 metros por segundo. Y nos dan 2 preguntas respecto de esta velocidad que tiene este jet, ¿ya? Dice, ¿cuál es la aceleración, entre paréntesis, constante, si se detiene en 2 segundos debido a un cable de arresto que traba el jet, perdón, y lo deja en reposo, ¿ya? O sea, que en el fondo nos piden la aceleración con un tiempo de 2 segundos, porque en 2 segundos este jet se va a detener, y no hablan de un cable de arresto, que en el fondo es como un cable que agarra este jet y hace que como que en el fondo acelere su frenado y finalmente se detenga. Eso es como un cable que lo toma y hace detener al jet, al avión, ¿ya? Es como un Entonces, cable que hace de malla. una especie, claro, como una malla que acelera este proceso, ¿ya? Y tenemos que saber cuál es esta aceleración, ¿ya? ¿Cuál es esta aceleración que va a tener este cuerpo al detenerse, este jet en realidad? Y para eso tenemos que ver qué ecuación representa según nuestras variables, ¿ya? Nosotros tenemos una velocidad y tenemos un tiempo. Entonces, la aceleración en el eje X no es más que la velocidad final que tenga el cuerpo, el jet en este caso, menos la velocidad inicial. En este caso particular,
sabemos que inicialmente está a 63 metros por segundo, bueno, aproximadamente como nos dice el enunciado, pero aquí como se está deteniendo, o sea, es que este jet se va a estacionar, por así decirlo, va a quedar quieto en este portaaviones, va a estar en el reposo, donde su velocidad finalmente va a ser cero. Tenemos que esto ocurre en un tiempo de 2 segundos, por tanto, lo que se va a hacer simplemente es reemplazar y obviamente nos va a dar una aceleración negativa de menos 32 metros por segundo al cuadrado, simplemente por el hecho de que está retrocediendo, o más que retrocediendo, está deteniéndose. Y por ejemplo, un vehículo, un avión, etcétera, cuando se está deteniendo, claro, se está moviendo aceleradamente, pero negativamente porque en el fondo va a llegar al reposo al cabo de unos segundos. Es justamente esto, que al cabo de 2 segundos su aceleración va a ser de menos 32 metros por segundo al cuadrado con el objetivo de detenerse. Entonces esa es la respuesta. Obviamente la respuesta va a ser que al cabo de 2 segundos desacelera, porque esta es una aceleración negativa, acelera a razón de menos 32 metros por segundo al cuadrado hasta llegar al reposo. Simplemente detenerse, ¿ya? Entonces esta primera parte del ejercicio simplemente era buscar qué ecuación nuevamente me sirve para calcular esa aceleración, respondiendo obviamente al tema de que, claro, nos dicen que, que va a aterrizar, por tanto asumimos que su velocidad final va a ser cero, y eso es también algo que tenemos que analizar para poder reemplazar acá y llegar a la respuesta, que obviamente tiene que ser negativa, porque estamos hablando de que está frenando, de que se va a detener, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Por qué en la respuesta se escribe a razón de menos 32? Porque es que en el fondo la razón indica que por cada segundo que pasa tiene esa aceleración. Por ejemplo, lo mismo, si tú vas en un auto y vas, no sé, a 180 kilómetros por hora, tu velocidad es a razón de 180 kilómetros por hora. Lo que no quiere decir que tú recorras eso, sino que si tú teóricamente estuvieses una hora andando a esas mismas condiciones, recorrerías esa cantidad en una hora. Aquí lo mismo, Ah, ya. que si eso siguiera en el tiempo, cada segundo habría recorrido 32 metros si es que no cambia esa aceleración. ¿Ya? Es como para decir que es constante. Claro. Ese es como un tecnicismo que empieza a usarse en las respuestas de física, ¿ya? Pero es importante igual usar como este lenguaje, aunque en realidad en la respuesta podría ir simplemente desacelera a 32, a menos 32 o su aceleración, porque en realidad es una aceleración negativa, pero es una aceleración, ¿ya? No sé si hay alguna duda más de esta parte. Porque si no pasamos a la segunda parte de este ejercicio, que nos dice, si el jet toca el portaaviones en la posición x sub i igual a 0, ¿cuál es su posición final? O sea, si este jet va a tocar el portaaviones justamente en 0, ¿cuál es su posición final? ¿Ya? ¿Cómo podemos analizar esto? Nosotros sabemos que va a recorrer 63 metros por segundo. Sabemos eso. Y por tanto, eso quiere decir que al estar en el primer segundo, si este jet recorre más de los 63 metros, que es como el tope que él podría usar, si es más de esto, ya no va a caer o ya no se va a poder estacionar. No se va a poder estacionar porque va a caer al mar, ¿ya? Y por eso es que están los cables de arresto, como tú decías, una malla que hace que frene, ¿ya? Si sobrepasa este margen, el avión em, va a caer. ¿Y cómo obtenemos esto? Simplemente con la ecuación que relaciona la posición inicial con la velocidad inicial y con la velocidad final, ¿ya? Y a ese resultado de 63 metros llegamos
que es posición inicial, asumimos que es 0 porque nos dice el enunciado en este segundo inciso, reemplazamos el 0, un medio de que de velocidad inicial, que es 63 metros por segundo, y velocidad final, que es 0, porque obviamente va a estar en el reposo, y el tiempo, que en este tiempo es de 2 segundos, todo esto ocurre en 2 segundos. Si reemplazamos todo esto, nos da como resultado 63 metros. Y es justamente lo que decía, que esa es como el margen de seguridad que tiene, porque si recorre más de esto, podría eventualmente caer al océano, y eso obviamente impediría que, o sea, sería un desastre en realidad. Por eso es que está este cable de arresto y por eso es que, y esto en realidad viene de la física, viene del cálculo. O sea que los científicos se dieron cuenta que con esta ecuación podían llegar a una distancia de seguridad que es como lo máximo que podría recorrer para finalmente estacionarse en este portaaviones, y en base a eso es que se desarrolló esta tecnología, ¿ya? Y finalmente por eso es que eh, se llega a este resultado. No sé si hay alguna duda. De esta parte lo vuelvo a explicar o como quieran, o la duda que tengan en realidad, si no les quedó claro alguna parte. Yo no entendí muy bien por qué se usa y cuál es esa ecuación, es que no me suena mucho. Esta es una ecuación que eh, llegas tú a calcular la posición final que tiene un cuerpo cuando tú conoces cuál es su velocidad inicial, su velocidad final, tienes la posición en la que parte y tienes el tiempo. El tema es que en física hay varias ecuaciones y dependiendo de qué datos tú tengas, esa ecuación te va a servir, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos qué datos tenemos, vamos a llegar a usar esta ecuación. No sé si ustedes la vieron en las clases, porque esta igual es una ecuación del formulario del ramo. Hoy la mostraron en clase. ¿Ya? Entonces, Sí, ahora me di cuenta que sí. claro, igual como vimos acá, tenemos que ver qué datos tenemos y en base a eso ver cuál es la ecuación que nos sirve. ¿Por qué? Porque obviamente hay ecuaciones que no relacionan todas las variables. Entonces aquí vemos que si nos dan una posición inicial, tenemos una velocidad inicial y una velocidad final que es 0, tenemos el tiempo que transcurre, tenemos en el fondo todos los elementos. Esta es la ecuación que nos sirve y llegamos a este resultado, ¿ya? No sé si ahí queda mejor explicado. Sí, ahí sí entendí. Gracias. Ya. Antes de terminar, voy a sacarle foto a la asistencia. Y lo otro, no sé si ustedes tienen acceso al libro de física, como al libro de la bibliografía. En Eh, teoría, si están en la biblioteca, sí. Porque yo se los puedo mandar al grupo para que ustedes para que puedan tenerlo. En realidad yo ya los tengo descargados, entonces, si quieren se los mando al grupo de su generación, ¿Ya? ¿ya? Entonces ahí voy a Sí. hacerles llegar, ¿ya? Ahí le voy a hacer llegar eh, los libros, ¿ya? Ujú. Así que eso pues chicos, no sé si tienen algún comentario de qué les pareció esta sesión, Más dinámica que la anterior. ¿sí? Igual Sí. noté que hay como harta menos participación, pero debe ser igual que estaban un poco cansados por la prueba de cálculo, no sé. Puede ser quizá igual como materia completamente nueva. O sea, no Igual, completamente, pero igual es importante ya que vayan como, por así decirlo, reforzando harto porque creo que la prueba es el 25, ¿no? sí, en 2 semanas más. Igual estas pruebas son bien cototas, entonces igual es bueno ir como practicando al tiro porque ya desde este punto de la cinemática ya cada vez se empiezan a ver como más ecuaciones, más problemas. Entonces, como consejo ir practicando al tiro, ¿ya? ¿Ya? Así que eso, en la próxima sesión
Vamos a ver también materia de esto y lo más probable que también de vectores. No sé si ustedes vieron vectores en las clases. Sí, pero creo que solamente viendo qué es o Ya, cómo se pero expresa. vectores en 3 dimensiones igual o no. Diría que no. No, eso no. Nada, porque eso ya empieza como a movimiento en 2 dimensiones. Así que eso, pues chicos. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan una buena Semana Santa igual. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.